simple tubo, sino como una estructura sometida a un estrés constante. Me gusta ese enfoque, porque es exactamente eso. No es un conducto pasivo, para nada. Es un músculo dinámico que lucha contra la gravedad, que soporta ácidos corrosivos, presiones enormes. Claro. Las enfermedades que vamos a ver son, en su mayoría, la historia de cómo y por qué ese sistema, pues, falla. Perfecto, pues vamos a desgranar esa historia. Y para empezar, como en cualquier buen relato, hay que presentar a los personajes. El documento arranca estableciendo una diferencia clave entre tres términos que en la calle usamos casi como sinónimos: Ah, ¿sí? disfagia, odinofagia y fagofobia. Es que es la primera puerta que hay que cruzar para entender algo. Son tres experiencias totalmente distintas. La disfagia es el problema del que hablaremos hoy. Es la sensación física, real, de que el alimento no baja. El atasco. El atasco. ¿Hay un fallo mecánico o funcional? Vale, el problema está en la tubería, por así decirlo. Exacto. Luego está la odinofagia. Odino es dolor. Es, sencillamente, dolor al tragar. No tiene por qué haber un atasco, pero el paso del alimento duele. ¿Mm? Esto casi siempre nos grita que hay una herida, una inflamación, una lesión aguda en la pared. Y la tercera, la fagofobia. Ya por el nombre suena a algo completamente distinto. Lo es. Porque el problema no está en el esófago, sino en la mente. Es el miedo a tragar. Ah, La persona anticipa que se va a atragantar, que le va a doler y desarrolla una aversión al propio acto de comer. Es una condición de origen psicológico. o sea, tenemos un atasco, un dolor y un miedo. Tres mundos. Tres mundos diferentes, sí. Entendido. Y centrándonos en la disfagia, en el atasco real, el manual dice algo que me pareció fascinante. Una simple pregunta que se le hace al paciente sobre dónde siente el problema, ya que cambia el diagnóstico por completo. Es sorprendentemente fiable. Y nos divide el universo de la disfagia en dos continentes, por así decirlo. ¿Así? Si la persona siente el problema justo al empezar a tragar, en el cuello, y tose o carraspea, hablamos de disfagia orofaringia. El fallo está en el software de arranque. El pistoletazo de salida de la deglución. Justo, en esa coordinación de músculos de la garganta. Es un problema más bien neurológico, muchas veces. Entiendo. Pero si la persona traga bien y la sensación de atasco aparece unos segundos después, localizada en el pecho, detrás del esternón, Ahí ya es otra cosa. ahí estamos en el otro continente, la disfagia esofágica. El problema ya no es el arranque, es el trayecto. Y aquí es donde el manual despliega una especie de mapa del tesoro diagnóstico. Sí, esto me pareció brillante. Dice que la siguiente pregunta, la que bifurca todos los caminos, es increíblemente simple. ¿Te pasa con los sólidos o también con los líquidos? Esa pregunta es poderosísima, ¿Por qué? porque nos obliga a elegir entre dos tipos de fallo completamente diferentes. Piénsalo como si el esófago fuera una carretera. Si la disfagia es solo para sólidos, ¿Vale? pero los líquidos pasan sin problema. Es como si hubiera un obstáculo en la carretera, un tronco de árbol. Una analogía perfecta. Las motos, que serían los líquidos, pueden serpentear y pasar, pero un camión, los sólidos, se queda atascado. El problema es una obstrucción mecánica, un estrechamiento físico. Claro. Y la historia de cómo aparece ese tronco nos da más pistas. Si es algo que progresa muy rápido, en semanas, con pérdida de peso, la gran preocupación es un cáncer. Mm. Si es algo más lento, intermitente, en alguien con una larga historia de ardores, pues seguramente sea una estenosis péptica, una cicatriz que se ha formado por el daño crónico del ácido. Entiendo la lógica del obstáculo, pero ¿y si el problema es para sólidos y líquidos desde el primer momento? Ahí la analogía ya no funciona. Ahí es donde cambiamos de paradigma. Si ni las motos ni los camiones pueden pasar, el problema no es un obstáculo. El problema es que el motor del coche se ha roto. Ah, Es un trastorno motor. El músculo del esófago y los nervios que lo controlan no funcionan, no tienen fuerza para empujar nada. o sea, la pregunta nos diferencia entre un fallo estructural, un bloqueo, y un fallo funcional, un motor gripado. Es muy potente. Y de nuevo, el cómo falla ese motor nos orienta. Si es intermitente, como a tirones, puede ser un espasmo esofágico. Pero si es progresivo, constante, y la persona regurgita comida no digerida de hace horas,
La principal sospecha es la acalasia, el fallo total y absoluto del motor. Antes de meternos en ese fallo del motor, quedémonos un momento en los problemas estructurales. Porque no solo hay obstáculos que crecen, como tumores. El manual habla de que a veces la propia estructura se deforma. Menciona los divertículos. Los divertículos son la prueba perfecta de que el esófago es una estructura bajo presión. Son, literalmente, puntos de fallo en su pared. ¿Cómo? Imagina un neumático viejo. Si tiene un punto débil, la presión del aire acabará empujando la cámara hacia afuera y creando un bulto. ¿Eso es un divertículo? Un bolsillo que le sale a la manguera. Exacto, esa es la idea. Y según dónde y por qué se forme, tienen nombres distintos. El más famoso es el divertículo de Zenker. Aparece justo al principio, en la garganta. Es un punto débil que con la presión de tragar miles de veces, pues acaba cediendo y formando un saquito. Y los otros que menciona el manual, los de por tracción y los epifrénicos. Son la misma idea, pero por fuerzas distintas. El de tracción es curioso. No es la presión interna la que empuja, sino algo externo. Desde fuera. Sí, como un ganglio inflamado que se pega a la pared del esófago y tira de ella hacia afuera. Y los epifrénicos, abajo del todo, vuelven a ser por un aumento de la presión interna. ¿Vale? En el fondo, todos son historias de un fallo estructural ante el estrés. Y me imagino que el problema de esos bolsillos es que la comida, en lugar de seguir su camino, se desvía y se queda ahí estancada. Precisamente. Y eso puede dar desde síntomas leves como mal aliento, por la comida que se queda ahí, hasta problemas serios como que se inflame e infecte, lo que llamamos diverticulitis. Volvamos entonces al otro gran camino, el motor gripado, la acalasia. El manual explica que es una degeneración de los plexos mientéricos. Suena muy técnico. Sí. En términos sencillos, ¿qué es lo que se rompe exactamente? Piensa en los plexos mientéricos como el cableado eléctrico que recorre la pared muscular del esófago. Son la red de nervios que le da al músculo las órdenes para que se contraiga de forma coordinada. Como una onda. Como una onda, para empujar la comida hacia abajo. En la acalasia, por causas que aún no entendemos del todo, ese cableado se destruye. Con lo cual, el músculo se queda sin instrucciones. Se queda ciego y sordo. El esófago pierde ese movimiento, el peristaltismo, y se convierte en un saco flácido. Y para rematar, la puerta de salida, el esfínter que conecta con el estómago. Tampoco funciona. Tampoco recibe la señal de abrir y se queda permanentemente contraído. Es la tormenta perfecta. El tubo no empuja y la puerta no se abre. La comida no tiene a dónde ir. Se queda ahí, se acumula. El esófago, para intentar contener todo eso, se va dilatando de forma masiva. Y lo fascinante es que el manual conecta esto con la enfermedad de Chagas. Sí, que tiene que ver una enfermedad parasitaria con esto. Es que produce un cuadro casi idéntico. El parásito del Chagas, el Trypanosoma cruzi, tiene una extraña predilección por atacar y destruir precisamente ese mismo cableado nervioso. ¿En serio? Sí, en el esófago y en el colon. El resultado es el mismo, un megaesófago y un megacolon. Es un modelo infeccioso de lo que en la acalasia ocurre de forma idiopática. Hemos hablado de fallos crónicos, estructurales, de motor, pero el esófago también puede sufrir un trauma agudo, un desgarro. El manual describe dos síndromes que suenan bastante dramáticos, Mallory-Weiss y Boerhaave. Lo son la consecuencia de un aumento de presión súbito y brutal. El síndrome de Mallory-Weiss es el más leve de los dos. Leve, entre comillas. Sí, claro, entre comillas, es un desgarro superficial, solo de la mucosa, en la unión con el estómago. La causa clásica son los vómitos violentos y repetidos. Ajá. El texto lo asocia a personas con alcoholismo o bulimia. La presión del vómito literalmente rasga el tejido. ¿Y el otro, Boerhaave? Por la descripción parece mucho más grave. Es una catástrofe. En el síndrome de Boerhaave no se rasga la mucosa, se rompe por completo toda la pared del esófago. Es una perforación. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! El contenido del esófago, el aire, se escapan al tórax. Es una emergencia quirúrgica con una mortalidad altísima. ¿Y cómo se manifiesta? Debe ser un cuadro brutal. Es un dolor de pecho repentino y desgarrador, dificultad para respirar, pero el signo más característico que describe el manual es el enfisema subcutáneo. ¿Qué es eso? Como el aire se escapa al tórax, se puede colar bajo la piel. Al tocar el cuello o el pecho del paciente se nota una sensación de crepitación, como si pisaras nieve. ¡Qué imagen! Es aire donde no debería haberlo. Bien, hemos cubierto los fallos mecánicos, de motor y los traumas agudos. Pero creo que para la mayoría de la gente el problema más común del esófago es otro.
el ardor, el reflujo. Sin duda. Y eso nos lleva a la inflamación, a la esofagitis. Y el manual es claro. La causa número 1, de lejos, es la agresión química por el ácido del estómago, la esofagitis por reflujo. El esófago tiene un revestimiento preparado para el roce de la comida, pero no para un ácido con un pH de 1 o 2. Y aquí entra en juego un factor del que se oye hablar mucho, la hernia de hiato. ¿Cuál es su papel en esto? La hernia de hiato es un problema arquitectónico. El diafragma tiene un orificio, el hiato, por el que pasa el esófago. Ese punto de unión es una barrera antirreflujo crucial. ¿Vale? En una hernia de hiato, parte del estómago se cuela hacia arriba, hacia el tórax, y esto desbarata por completo esa barrera natural. Es como si dejaras la puerta de casa mal cerrada. ¿Y factores como la obesidad o la tos crónica lo empeoran, imagino? Lo favorecen, sí. Aumentan la presión en el abdomen y empujan al estómago hacia arriba. Entonces tenemos una agresión química constante día tras día. ¿Cómo reacciona el tejido del esófago a ese ataque? Aquí llegamos a uno de los conceptos más interesantes de la biología, que el manual explica muy bien: el esófago de Barrett. Ajá. Es un intento de adaptación del cuerpo que sale terriblemente mal. El tejido normal del esófago, al no poder soportar el ácido, decide transformarse. Cambia su identidad. Espera un momento. ¿El tejido cambia a otro tipo de tejido? Sí, es un proceso llamado metaplasia. El epitelio normal del esófago, que es plano, escamoso, es reemplazado por otro columnar, muy parecido al que recubre el intestino, Porque ese sí aguanta el ácido. porque ese sí está diseñado para resistir ambientes hostiles. El esófago, para defenderse, se intestinaliza. Me estás diciendo que el cuerpo, para solucionar el problema del ácido, básicamente instala un tejido que es un precursor del cáncer. Es una ironía biológica terrible. Vaya. Es una solución terrible, porque ese nuevo tejido, aunque más resistente, es genéticamente inestable. Es un terreno fértil para que las células acumulen mutaciones y con el tiempo desarrollen un adenocarcinoma, un tipo de cáncer. El principal factor de riesgo, entonces. El principal sí. Vale. El esófago sufre por lo que sube del estómago. Pero, curiosamente, el manual explica que también puede ser una víctima de problemas que ocurren en otros órganos, como el hígado. Sí, una víctima silenciosa. ¿Qué conexión hay ahí? La conexión es el sistema circulatorio. Cuando el hígado sufre una cirrosis, se vuelve duro y fibrótico, la sangre que le llega desde el sistema digestivo a través de la vena porta no puede atravesarlo bien. ¿Se forma un atasco? Un atasco monumental en una autopista. La sangre tiene que buscar rutas secundarias. Carreteras comarcales. Exacto. Y una de las principales carreteras comarcales son las venas que rodean la parte final del esófago. Ah. Para dar salida a toda esa sangre, esas venas se dilatan de forma masiva. Se convierten en enormes y frágiles varices, las varices esofágicas. Y el peligro, supongo, es que esas carreteras no están preparadas para tanto tráfico y pueden reventar. Ese es el gran peligro. Tienen una pared muy fina y están a una presión altísima. Si se rompen, provocan hemorragias digestivas masivas. Son una de las complicaciones más mortales de la cirrosis. Para terminar, volvamos al cáncer. El documento hace una distinción muy clara entre dos tipos, y lo que me llamó la atención es que parecen contar dos historias sociales muy diferentes. Es un punto fascinante y muy revelador, sí. En la parte media y superior del esófago, el tumor más frecuente es el carcinoma de células escamosas. Vale. Se origina sobre el tejido normal y sus grandes enemigos son el tabaco y el alcohol. El manual apunta que se asocia a un perfil socioeconómico más bajo. Y en la parte inferior, la que está pegada al estómago, la historia cambia. Totalmente. Ahí el rey es el adenocarcinoma, el que mencionamos antes. No nace del tejido normal, sino de la complicación del reflujo crónico, del esófago de Barrett. Y la sociología también es diferente. Curiosamente, sí. El texto señala que este tumor se asocia a un perfil socioeconómico más alto, probablemente ligado a dietas y estilos de vida que favorecen la obesidad y el reflujo. Entonces, si recapitulamos, lo que empezó como un simple atasco al tragar, nos ha llevado a un universo de fallos posibles. Fallos estructurales, como un neumático que se abomba. ¿Fallos de motor, como un cableado que se quema? Heridas por ácido, traumas por presión. El esófago es un escenario donde se representa la fragilidad del cuerpo. Exacto. Nos enseña cómo una estructura aparentemente simple está en un equilibrio delicadísimo y cómo las agresiones, ya sean por nuestros hábitos o por enfermedades en otros órganos, acaban dejando su cicatriz.
Y a veces abriendo la puerta a consecuencias mucho más graves. Eso es, no es un tubo de paso, es un campo de batalla. Y para reflexionar me quedo con esa última idea que se desprende del material, que existan dos tipos de cáncer para un mismo órgano y que uno esté ligado a la pobreza y el otro, de alguna forma, a la riqueza, es increíblemente potente. Sí, lo es. Nos lleva a una pregunta que trasciende a la medicina. ¿Hasta qué punto nuestras condiciones de vida, nuestra clase social, no son solo un factor de riesgo externo, sino que acaban inscribiéndose en nuestra biología, decidiendo incluso qué tipo de célula específica es la que va a enfermar dentro de nuestro cuerpo?